nueva sorpresa que nos tiene acostumbrados el gobierno Petro. Una tras otra, todas las semanas, drogadicción, corrupción, escándalos en los ministerios. Pero cada escándalo de Petro uno cree que es el mayor escándalo, pero resulta que no. Este es, diría uno, otro de los grandes que encabeza la lista, pero posiblemente mañana aparezca otro. La Fiscalía de Guatemala, a través de su propia fiscal y un fiscal delegado, han pedido la captura del exministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, y de la actual fiscal de Colombia, Luz Adriana Camargo. Esto es absolutamente inverosímil, pero así es. Esto se venía cocinando desde hacía rato, cuando hace ya unos 10 años largos estuvo el señor Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo dirigiendo un organismo allí con recursos de la ONU llamado CICIG. La CICIG era una comisión internacional de lucha contra la impunidad en Guatemala, algo así. Pero resulta que el señor Velásquez y la señora Luz Adriana Camargo lo que hicieron fue premiar a los bandidos, en este caso particular a los multimillonarios ejecutivos de Odebrecht y su participación allí en Guatemala. Odebrecht, una multinacional brasilera que permeó muchos gobiernos en Latinoamérica, entre ellos el colombiano, y entre esos temas, en Colombia, Juan Manuel Santos, de agache total, de agache, este bandidazo que también tuvimos de presidente, no pagó un solo peso de toda esa corrupción, de la plata que le entró a la campaña, no pagó un solo día de cárcel, mejor, sigue pontificando sobre honestidad, este bandido que le entregó Colombia a las FARC. Pues bueno, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Panamá, muchos países fueron permeados por esta multinacional brasilera que simplemente hacía lo que hacen los contratistas, ponen plata a los candidatos, le ponen X plata al uno, X plata al otro y van ganando por todos lados, porque por cualquier lado de la moneda ganan. Si pierde al que le pusieron X plata, pues ganan con el que le pusieron tal plata, porque a ambos le pusieron, a los dos candidatos, a los tres. Y esto hizo Odebrecht en Guatemala. Pues esta orden de captura con solicitud de la Interpol para echarle mano a Iván Velásquez y a la señora Luz Adriana Camargo, la actual fiscal de Colombia, pues es algo vergonzoso, vomitivo para Colombia, que se esté presentando esta situación. El fiscal, el exministro de Defensa ha dicho que esto es una patraña, una mentira total, pero la fiscal de Guatemala le ha contestado a el señor Iván Velásquez. Ha habido un pronunciamiento de ella, María Consuelo Porras, le dice a Iván Velásquez: señor prófugo Velásquez, la investigación del caso Odebrecht demuestra que usted traicionó la confianza del Departamento de Estado de la ONU y del pueblo de Guatemala. Resultó usted ser más corrupto que aquellos a quienes supuestamente vino a investigar. Ahora responda por sus delitos ante la justicia, le ha dicho ella en un Twitter a Iván Velásquez, la fiscal actual de Guatemala, María Consuelo Porras. Velásquez, ya dije, había llamado corrupta también a la fiscal al conocer la decisión en horas anteriores, y pues le dice, por ejemplo, ahora la corrupta fiscal, refiriéndose a la señora María Consuelo Porras, general de Guatemala, y su fiscal Curruchiche, el fiscal delegado para el caso, ambos designados como corruptos y sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la Fiscalía ha obligado al exilio. Es decir, el uno le dice corrupto al otro y el otro le dice corrupto al uno.
Esta decisión contra el exministro de Defensa y hoy embajador en Europa, Velázquez y Camargo, la fiscal actual, ha sido expedida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones. Lo solicitó una fiscalía especial allí contra estos dos colombianos que desarrollaban un trabajo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Rafael Curruchiche fue el fiscal encargado de hacer el anuncio, lo vamos a escuchar ahora. Este funcionario judicial dice que la investigación está enmarcada justamente en el caso Odebrecht contra el señor Iván Velázquez y Luz Adriana Camargo por los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión. Son los delitos. Y dice el señor fiscal Curruchiche, la estructura criminal encabezada por el excomisionado de la CICIG, Iván Velázquez Gómez, favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado guatemalteco perdiera más de 3.000 millones de quetzales. Esto, vuelvo y repito, se venía dando desde hacía rato. Vamos a escuchar primero al fiscal Curruchiche y luego, pero después de esa nota, viene la segunda para hablar del mismo caso, pero ya con lo que se venía hablando desde hacía varios años. Este señor Curruchiche en el año 2023 dio una entrevista a Blue Radio donde decía que Velázquez había con Velázquez se encerraba una especie de una maraña, un entramado de corrupción para cometer serias irregularidades ahí en Guatemala. Velázquez a su vez decía que lo estaban persiguiendo y qué tal. Él sabía que esto se estaba manejando y sin embargo Petro lo nombró ministro de Defensa sabiendo de todo este escándalo. Petro hizo nombrar a Luz Adriana Camargo como fiscal general de Colombia, sabiendo los delitos y sabiendo Petro los oscuros pasos de estos dos personajes colombianos allá en Guatemala. De Guatemala fueron expulsados, de hecho. Ellos fueron expulsados, tanto el señor Iván Velázquez como la señora Luz Adriana Camargo. ¿Ve? Pero siempre Camargo alegaba que esto había sido una persecución implacable contra él, que él, inocente yo, que simplemente él hizo lo que tenía que hacer y pisó callos fuertes en Guatemala, dice Velázquez, y que por eso ahora se da esta decisión. Lo que queda claro es esta nueva vergüenza mundial del gobierno colombiano que encabeza Gustavo Petro. ¿Ve? Así de simple. ¿Por qué vergüenza? Porque están pidiendo que la Interpol capture a la actual fiscal de Colombia, Luz Adriana Camargo, y al señor exministro de Defensa, Iván Velázquez. Así de sencillo. Pero bueno, todo esto, vuelvo y digo, por donde arranqué, forma parte de esas sorpresas desagradables que nos da el gobierno Petro. Siempre, cada semana, una nueva sorpresa. Uno cree que esa es la más alta o la peor, y resulta que no, que siempre hay peores sorpresas. Así que escuchemos esta primera nota del fiscal Curruchiche, el que anunció sobre la orden de captura contra Iván Velázquez y Luz Adriana Camargo. En el caso Odebrecht, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala, a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, ordenó la captura del excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velázquez Gómez, y de Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de Colombia, por los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión. Se ha ordenado judicialmente la difusión de alerta a Interpol a efecto que dichas personas puedan ser aprehendidas en cualquier país. La estructura criminal encabezada por el excomisionado de la CICIG, Iván Velázquez Gómez, favoreció a los empresarios de la constructora
Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3.000 millones de quetzales. El Ministerio Público reafirma su compromiso de luchar contra la corrupción e impunidad en Guatemala y que todos enfrenten el peso de la ley. Impacto 24/7. Noticias con la verdad. No olvides seguirnos en redes sociales.